Shalom amigos, soy Mona Silvana, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una pregunta que surge cada año cuando vamos a celebrar la fiesta de Purim. ¿La historia de Purim realmente sucedió o es solamente un relato simbólico? Purim es una de las festividades más alegres del calendario judío y puedes ver todos mis videos acerca de esta fiesta con las costumbres y las celebraciones y la comida y mucho más. La Megilá de Esther nos cuenta una historia de intriga palaciega, con conspiraciones, con redención, con personajes inolvidables como la valiente reina Esther, el sabio Mordejai, el malvado Hamán. Pero cuando miramos esta historia con ojos críticos, encontramos que algunos historiadores y muchos estudiosos han cuestionado su veracidad. En este video quiero que analicemos las dos posturas. Vamos a ver los argumentos de quienes defienden la historicidad de la historia de Purim. Vamos a explorar algunos de los puntos que generan dudas y sobre todo yo creo que me gustaría reflexionar juntos sobre qué significa Purim más allá de si ocurrió verdaderamente o no. Así que quédate conmigo hasta el final porque vamos a aprender juntos. Dale. Si te gusta lo que comparto, regálame un like, suscríbete a mi canal y por favor no te olvides de chequear todos los videos del playlist de Purim para aprender más sobre esta festividad. Pero vamos a aprender, dale. Para empezar, hagamos un resumen súper breve de lo que cuenta la Megilá de Esther, el rollo de Esther. La historia ocurre en Shushan, en la capital del imperio persa, bajo el reinado de Ahashverosh. Tradicionalmente se lo identifica como Jerjes el I. El rey organiza un enorme banquete y cuando su esposa, la reina Vashti, se niega a presentarse ante sus invitados, él la destituye y entonces busca una nueva reina mediante un concurso de belleza. La elegida es Esther, que es una joven judía que mantiene su identidad en secreto. Y por otro lado, Mordejai, que es su primo, su tío, que es su tutor, descubre un complot para asesinar al rey y logra frustrarlo. Mientras tanto, Hamán, el principal ministro del rey, se llena de odio contra Mordejai porque él se niega a inclinarse ante él. Hamán convence al rey Ahashverosh de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. Y cuando Mordejai se entera, insta a la reina Esther a intervenir arriesgando su vida al presentarse ante el rey sin haber sido convocada. Esther entonces organiza 2 banquetes para el rey y para Hamán, y en el segundo banquete le revela al rey que ella es judía y que Hamán ha decretado la destrucción de su pueblo judío. El rey, furioso, ordena ejecutar a Hamán en la misma horca que él había preparado para Mordejai. El decreto de Hamán no podía ser revocado, pero el rey permite que los judíos se defiendan, lo que resulta en la derrota de sus enemigos. Y desde entonces, Purim se celebra como un día de alegría y de redención. Esta historia está llena de intrigas, de política, de giros dramáticos y, por supuesto, una resolución triunfal. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Podemos decir que lo que está escrito en la Megilá de Esther realmente ocurrió? ¿Es un relato histórico o es una narración simbólica con un mensaje profundo? Empecemos por los argumentos que dicen que la historia de Purim es real. Quienes sostienen esto presentan varias razones. Uno de los principales puntos a favor de la historicidad es que la Megilá de Esther menciona detalles administrativos y políticos que coinciden con lo que sabemos sobre la Persia aqueménida. Por ejemplo, la historia de que por ejemplo, un decreto real no puede ser revocado, como el edicto de exterminio de Hamán, es un concepto que aparece en otros registros históricos persas. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 9, por ejemplo, menciona que las leyes de los medos y de los persas son irrevocables, lo que apoya la coherencia de la historia
dentro del contexto persa. Además, algunos académicos han intentado identificar a Hashverosh con Jerjes I, quien reunió entre los años 486 y 465 antes de la era común. En los escritos de Heródoto, que es un historiador griego que vivió en el siglo V antes de la era común, encontramos descripciones de Jerjes como un rey temperamental y voluble, lo que coincide con la imagen de Ahasverosh en la Megilá. Jerjes también era conocido por su debilidad ante la influencia de sus consejeros y sus esposas, lo cual encaja bien en la forma en que la historia de Purim se desarrolla. Otro punto interesante es la figura de la esposa de Jerjes. Según Heródoto, el rey tenía una esposa llamada Amestris, que algunos identifican con Esther por la similitud con los nombres, ¿no? Mitchell First, un estudioso del judaísmo, argumenta que el nombre Amestris podría haber sido una forma griega del hebreo Hadassah, el verdadero nombre de Esther. Además, el padre de Amestris se llamaba Otanes, mientras que el padre de Esther es mencionado en la Megilá como Abihail, un nombre que en hebreo significa padre de poder. Algunos sugieren que este detalle podría haber sido modificado para adaptarse a la tradición judía. Otra evidencia que se suele mencionar es que el Talmud trata la historia de Purim como un evento real. En el Tratado de Megilá, en 7a, los rabinos discuten sobre la estructura del libro y mencionan que la historia de Esther fue aceptada como parte del canon bíblico justamente porque reflejaba un evento histórico significativo para el pueblo judío. Si bien el Talmud incluye muchas narraciones midráshicas, los rabinos tomaban con muchísima seriedad la idea de que los hechos de la Megilá realmente ocurrieron. Los archivos persas eran extensos, pero pocos sobrevivieron hasta nuestros días. Por lo tanto, algunos defienden que, aunque no haya evidencia externa concluyente de la historia de Purim, es bastante coherente con lo que sabemos sobre Persia y con otros relatos de la época. Hasta acá los que piensan que es un relato real. Pero por otro lado, hay quienes argumentan que la historia de Purim no es un relato histórico, sino una narración alegórica o literaria con un mensaje profundo, ¿no? Uno de los principales argumentos es, como dijimos antes, la falta de registros históricos. No hay evidencia en archivos persas de la existencia de Esther o de Mordejai o de Hamán, ni tampoco de un decreto real contra los judíos. Si un evento de tal magnitud hubiera ocurrido, es probable que hubiera quedado documentado en algunos registros oficiales. Otro aspecto que se menciona es el estilo de la Megilá, que tiene elementos de exageración y de ironía propio de una sátira más que de un relato histórico. El banquete, por ejemplo, de 180 días con el que comienza la historia parece más una hipérbole para ridiculizar el exceso de la corte persa. De la misma manera, la ejecución de Hamán en una horca de 75 pies de altura es un detalle como tan extremo que parece diseñado para causar un efecto muy dramático en la narración. Además, la ausencia del nombre de Dios en la Megilá ha llevado a distintas interpretaciones. Para algunos refleja la vida en la diáspora, donde la presencia divina no es evidente y la supervivencia depende de la acción humana. La historia de Purim nos enseñaría entonces que no siempre hay milagros visibles, sino que el destino se moldea con decisiones humanas valientes. Desde un punto de vista lingüístico, se ha señalado que los nombres de algunos personajes pueden tener raíces extranjeras o tal vez mitológicas. Esther podría derivar de Ishtar, de una diosa mesopotámica, y Mordejai podría estar relacionado con Marduk, con una deidad babilónica. Entonces esto sugiere que algunos elementos del relato podrían haber sido tal vez adaptaciones de historias más antiguas, usadas para reforzar la identidad judía en la diáspora. También hay quienes sostienen que la festividad de Purim ya existía antes de que se escribiera la Megilá y que este texto fue como
una forma de darle legitimidad. Y esto explica ciertas inconsistencias históricas y el estilo narrativo tan distinto de otros libros del Tanaj, de la Biblia hebrea. En conclusión, quienes ven la Megilá de Esther como un relato simbólico sostienen que, aunque no sea un relato histórico en el sentido estricto, el mensaje sigue siendo poderoso. Nos habla de la supervivencia judía, nos habla del coraje de quienes defienden su identidad y de cómo la providencia divina puede manifestarse incluso cuando no es visible de manera evidente. Si quieres saber más sobre este debate, puedes consultar las obras de Adele Berlin, de Michael V. Fox, de Mark Zvi Brettler, de Lewis Patton y Yoram Hazony. Ahora que hemos visto ambos lados del debate e independientemente de si la historia de Purim es un relato histórico, verídico o una narración simbólica, su mensaje sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Purim para mí es más que un cuento antiguo sobre una reina valiente o una conspiración frustrada. Es una historia sobre resistencia, sobre identidad, sobre el poder de la acción humana. En la Megilá no hay milagros abiertos, no hay plagas, no hay el mar abriéndose. Todo ocurre a través de la valentía de personas que toman riesgos, que actúan con inteligencia y que usan su influencia para hacer el bien. La Megilá de Esther es el único libro del Tanaj en que toda la historia transcurre fuera de la tierra de Israel. Aquí no vemos a un pueblo que es salvado por la intervención divina en su tierra, sino una comunidad que enfrenta desafíos dentro de un imperio extranjero. Esto refleja la experiencia judía a lo largo de nuestra historia, vivir entre otras naciones y mantener la identidad. Y en muchos casos, enfrentar amenazas de persecución. La historia de Purim nos enseña que incluso en momentos de mayor peligro es posible encontrar maneras de actuar y de proteger a nuestra comunidad. Uno de los aspectos más únicos de Purim, y ya me lo escuchaste decir muchas veces, es la ausencia explícita de Dios en la Megilá. Y esto ha llevado a muchísimas interpretaciones, algunas místicas también. Y algunos ven a esto como una representación de la vida en la diáspora, donde la presencia divina no es tan evidente y la supervivencia del pueblo judío depende de nuestra propia acción. La ausencia de Dios en el texto no significa la ausencia de fe o de emuná. Al contrario, nos obliga a encontrar la divinidad en los eventos cotidianos, en las coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser solamente una casualidad. En Purim la intervención divina ocurre de manera oculta a través de las acciones de las personas. A pesar de su trasfondo de peligro y salvación, Purim es una de las festividades más alegres del calendario judío. Nos disfrazamos, compartimos regalos, celebramos con una comida, damos dinero a los pobres. La alegría de Purim no es ingenua, es una expresión de nuestra gratitud y de nuestra resiliencia. Celebramos no porque todo sea perfecto, sino porque hemos aprendido a enfrentar los desafíos y salir adelante. La risa y la festividad de Purim nos enseñan que incluso cuando hemos pasado por momentos bien difíciles, es importante reconocer las bendiciones y también disfrutar de la vida, encontrar esos momentos de alegría que hacen a la vida más disfrutable. En un mundo donde el antisemitismo sigue existiendo y donde muchas comunidades judías enfrentamos desafíos, la historia de Esther nos recuerda la importancia de la unidad, de la valentía y del compromiso con nuestra identidad. Además, Purim nos invita a ayudar a quienes nos rodean. Como parte de la festividad realizamos actos de gesed, de bondad, como el envío de Mishloach Manot y dar tzedakah, matanot laevionim. Eso nos recuerda que la mejor forma de celebrar nuestra historia es asegurarnos de que todos tengan
motivos para alegrarse. Entonces, Purim es historia o ficción. La verdad es que más allá de la respuesta, su mensaje sigue siendo poderoso. ¿No te parece? Así que cuando este año hagamos las mitzvot de Purim, escuchar la Megilá tanto en la noche como en el día de Purim, enviar Mishloach Manot, son regalos de comida, al menos 2 tipos de alimentos a otra persona para fomentar la amistad y la unidad, dar Matanot Laevionim, Tzedakah, o sea, dinero al menos a 2 personas necesitadas, y celebrar también la Seudat Purim, una comida festiva llena de alegría y de gratitud en comunidad, en familia. Recordemos que Purim no es solamente una historia del pasado, es un recordatorio de que la adversidad se supera con valentía, que la identidad se fortalece con compromiso y que la alegría también es una forma de resistencia. Que seamos siempre capaces de ver señales de esperanza y de actuar con coraje para construir un mundo mejor. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la historia de Purim realmente sucedió o crees que es una alegoría o crees que tal vez es una combinación de ambos? Me encantaría saber qué pensás. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Te deseo Hag Purim Sameach. Chequea todos los videos del playlist de Purim para ver más y celebrar juntos. Nos vemos muy pronto. Leitraot.